Hola, muy buenas noches con todos los que están acompañándome esta noche a tener y mantener esta charla y discurso, ¿no? Mi nombre es Jessica Gutiérrez, como ya me presentó la compañera Gisela. Muchas gracias. Bien, hoy día vamos a disertar un tema importante que abarca muchas reflexiones, ¿no? Vamos a tocar el tema de la televisión como una herramienta pedagógica durante este ciclo. Bien, quisiera empezar por decir que la televisión hoy en día es un medio importante, un medio tecnológico importante, eh, muy relevante, ¿no? En la sociedad y en la vida de todos los humanos. Bien, ahora quiero pasar a explicar un poco en qué va a consistir este discurso. Primero vamos a dar una breve introducción, posteriormente vamos a dar unas reflexiones, eh, finalmente unas conclusiones y también podremos intercambiar, ¿no? Unas preguntas y las iré respondiendo. Gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión. Bien, empezar un poco con lo que es el concepto, ¿no? La televisión como invento humano surge a partir de una necesidad, ¿no? A partir de la necesidad que el ser humano tiene siempre de prosperar y llevar a cabo su creatividad. Es así como se logra crear la televisión. A mediados del siglo XIX se empieza a dar, ¿no? Esta próspera investigación por querer llegar a nuevos descubrimientos. Entonces se va desarrollando nuevas tecnologías, pero una de ellas es la televisión, que en sus fases primarias, pues bueno, no era tan considerada, no tenía la primordialidad que hoy día tiene, ¿no? O sea, tenía, al ser concebida, no funcionaba y no tenía la capacidad que hoy tiene. No sé si me dejo entender. La televisión como tecnología apareció, se desarrolló, como siempre las potencias lo han adquirido primero, ¿no? La televisión a blanco y negro en primer lugar, empezando en Inglaterra, luego ya se llevó lo que es los Estados Unidos, eh, posteriormente llega a Latinoamérica, ¿no? En primer lugar a México, donde es patentada y llega a las casas ya en color. Posteriormente, esa tecnología televisiva se ha ido desarrollando, ¿no? También tuvo una interrupción con lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente se ha ido desarrollando mucho más y es lo que hoy conocemos, ¿no? Una herramienta muy potente en la vida de los seres humanos. Se le llega a catalogar como uno de los inventos muy importantes, más increíbles de la historia, ¿no? De la humanidad desde que apareció. Bien, ahora me gustaría un poco, muy buenas noches a todos los que se están sumando a esta transmisión. Bueno, también me gustaría aclarar un poco la diferencia, ¿no? De lo que es un televisor, de lo que es televisión. O sea, unos conceptos para empezar esta charla, ¿no? Y también la diferencia que existe entre televisión eh, comercial y una televisión educativa. Bueno, un televisor es un aparato que transmite imágenes, ¿no? Imágenes en movimiento que llegan, eh, y están allá en movimiento, ¿no? Es una secuencia de imágenes que finalmente se convierten en un video por la velocidad que, que llegan
que llegan a obtener, principalmente mediante un medio electromagnético, ¿no? Y entonces es lo que llamamos televisor. Televisor es ese aparato. Ahora, vamos con el concepto de lo que es televisión. Televisión ya un poco varía y dista del concepto anterior. Una televisión es el programa en sí que tiene ese aparato, ¿no? Que es transmitido por ese aparato. Dígase los programas televisivos, ya sea el formato que sea, ¿no? Bien, y ahora vamos a definir los conceptos de televisión comercial y televisión educativa. La televisión comercial es, la televisión comercial es lo que comúnmente nosotros estamos en contacto, tal vez en el caso peruano, con mayor proporción. Espero que compartan mi criterio, ¿no? Con mayor proporción. Eh, bueno, está entrometido en todo ello mucho, ¿no? La publicidad, el e-commerce, lo que son contenidos sociales, ¿no? O contenidos de ocio. Y ahora pasamos a definir lo que son la televisión educativa. Bueno, en Latinoamérica la televisión educativa tiene una historia. Principalmente en otros países se ha llevado a cabo con más intensidad, por así definirlo, ¿no? Tiene una historia para ser indagada, incluso puede ser tomada como puntos de investigación. Por ejemplo, en Chile, en México, en Argentina, eh, eh, la televisión educativa tenía un impacto en esa población. Ahora, con respecto al Perú, eh, la televisión educativa es casi reducida al, al canal que el Estado provee a los peruanos, ¿no? El canal de TV Perú. Esa es la televisión educativa. O sea, en líneas generales podemos decir que tiene contenido cultural, contenido educativo, ¿bien? En ese aspecto es lo que va este discurso, ¿no? La televisión educativa. Ahora me voy a un poco desplayar en lo que consiste el título y el tema de este encuentro, ¿no? De esta noche, que es la televisión como una herramienta pedagógica en el siglo XXI. Bien, seguramente muchos de los que siguen esta transmisión son pues colegas, ¿no? Docentes, y los que no lo son, espero que esta charla les sirva de motivación y además que salgan con, 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 un poco más de información, ¿no? Sobre este tema. Bien, nosotros como docentes eh, sabemos que hay etapas en lo que significa, ¿no? Nuestra tarea docente, nuestra tarea pedagógica dentro del sistema educativo peruano. Entonces, eh, hay, una, hay una planificación a la hora de llevar a cabo nuestras tareas pedagógicas. Entonces, todo profesor empieza por hacer un diagnóstico, ¿no? Muy aparte de que ya uno empieza haciendo su planificación anual, sus unidades didácticas, sus sesiones, pero hay un diagnóstico, ¿no? Al principio. Entonces, para llevar a cabo tales actividades netamente pedagógicas, las que estamos hablando, el profesor necesariamente tiene que saber, ¿no? Qué necesidades tienen los estudiantes, ¿no? Qué necesidades o tal vez qué características tienen esos estudiantes, los que él tiene a cargo o a los que él se va a dirigir. Bien, partiendo de esa premisa es que un docente planifica, ¿no? Sus sesiones de aprendizaje. Entonces, primero es eso, ¿no? Conocer la realidad a la que uno se va a enfrentar, de acuerdo a su contexto, ¿no? Puede ser un profesor de la costa, ¿no? Puede ser un profesor, dependiendo de su área geográfica, ¿no? Uno sabe a qué estudiantes va a impartir la clase y a qué estudiantes y qué contenidos le va a llevar y con qué estrategia. Y es en ese punto donde entra
lo que es la televisión, ¿no? En esta noche no les quiero convencer que la televisión es la única o la mejor, tal vez material didáctico o herramienta que se puede usar, sino simplemente eh, eh, el objetivo de esta conferencia pues es plantear, ¿no? que el hecho de tener una tele o saber que nuestros alumnos tienen una tele en sus hogares es una oportunidad para que nosotros podamos usarlo, emplearlo desde nuestra postura o posición como profesores, ¿sí? Ese es el objetivo de mi discurso esta noche, ¿no? Y principal objetivo es eso. Bien, entonces, empezar recapitulando, uno tiene que saber con qué estudiantes, ¿no? Se va a dirigir su trabajo. Bien, entonces la estrategia es implementar en nuestras sesiones el uso de la televisión. Pero ustedes me dirán, ¿no? Televisión eh, se la puede usar de muchas maneras, ¿no? No necesariamente en el curso de historia, sino en todas las áreas curriculares que los docentes imparten. Sabemos que hay determinadas competencias que debemos lograr con la enseñanza. Y entonces, y también hay el perfil del egresado, ¿cierto? Entonces, partiendo de que nosotros conocemos a nuestros alumnos, podemos insertar el uso de la televisión como una estrategia para llegar a nuestros fines pedagógicos y alcanzar nuestras metas. Ahora, pero ¿cómo vamos a planificar esa clase, no? Primero, como ya les dije, determinando pues el propósito de ese aprendizaje, ¿no? De esa sesión, o incluso también a lo largo o el transcurso del año, ¿no? También pues establecer criterios para, eh, para evidenciar, ¿no? Ese progreso que se está dando, ¿no? En la clase o en el proceso. Y también diseñando nuestras estrategias o situaciones, ¿no? Para lograr el propósito del aprendizaje. Bien. Ahora quiero pasar a abordar tal vez unos datos estadísticos porque seguramente hay quienes creen que, que hay muchos otros medios más allá de la televisión. Pero según INEGI, los hogares peruanos, de cada 100 hogares, casi el 90% posee una televisión en su hogar. Entonces, tenemos ahí una herramienta que debemos usarlo y que no solo debe estar tal vez para algo espontáneo, ¿no? O algo que recurrimos de vez en cuando, sino que debe ser una estrategia importante en nuestros quehaceres, quehacer docente. Bien, para continuar también quiero hablar un poco de lo que es la formación de los profesores, ¿no? Porque es un punto muy importante, porque podemos un poco discernir cómo se puede aplicar, pero ¿cómo hacemos si los profesores no están formados tal vez para darle un buen uso a esas tecnologías? Pues empezando por la instrucción o la formación de los docentes. Eso es tal vez muy importante, ¿no? Algo muy relevante, algo que marcaría la diferencia, porque es la pieza que mueve a la educación. Si no se tiene buenos profesores o buenos profesores preparados correctamente para los tiempos actuales, para los tiempos modernos, simplemente
ya son metodologías tal vez desfasadas las que se estarían empleando, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la formación de los docentes, para que así también la escuela pueda cumplir su función social, pero sobre todo la, la función transformadora que tiene una escuela en la vida de la, en la, como impacto, ¿no? Para la sociedad. Entonces es muy importante porque según muchas investigaciones hay una separación en ello, ¿no? Que hay, la formación de los profesionales en la educación es muy precario con respecto a las metodologías empleadas ya cuando está ejerciéndose la docencia, ¿no? Hay una precariedad en la enseñanza de didácticas, de metodologías, de estrategias, mmm, bajo ese sentido, hay una precariedad. Entonces, eso hace que la educación también sea algo secundario en la sociedad misma, algo secundario, o sea, eh, que no es muy importante o, o, algo que no tuviera mucho valor, ¿no? Que la sociedad no lo valora tanto. Y bueno, hay muchas variables para calificar la educación actual, ¿no? Pero eh, principalmente ese es el meollo que en mi investigación me ha causado más preocupación, ¿no? Porque hay una deficiencia en ese sentido. La formación de los docentes es algo que debe mejorarse, repotenciar. Y eso, eso es bueno, una evidencia que, que valida lo que estamos comentando. Es la encuesta nacional a los docentes que se le hace cada 2 años. Bueno, en ello, los docentes mismos exigen que se les capacite en el uso de las tecnologías. Exigen ser actualizados bajo las condiciones actuales, ¿no? Exigen ser actualizados y eso lo dicen nuestros mismos docentes, nuestros mismos maestros que hoy por hoy están en las aulas. Lo pueden revisar si desean conocer mucha más información acerca de esto, como la encuesta nacional a docentes que se realiza cada 2 años, ¿no? El último ha sido el 2018. Es ahí donde los profesores expresan muchas de sus opiniones, ¿no? Una de ellas es la que yo resalto para justamente para esta noche, ¿no? Que ellos exigen ser actualizados, exigen ser capacitados en metodologías actuales para ellos también brindar un buen servicio, porque la mayoría siente que están desfasados, desactualizados en ese sentido. Bien, tal vez este punto lo podemos ahondar mucho más cuando llegamos al momento de las interacciones, ¿no? De las preguntas, que yo gustosamente voy a responder hasta desde mi posibilidad. Tal vez para continuar un poco. Muy buenas noches a todos los que se están sumando. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Bien, hay otra reflexión que me interesa desarrollar en esta noche porque siento que es esencial, ¿no? Bueno, son dos interrogantes que yo me he hecho y ¿qué son, no? ¿Qué características debe cumplir un programa para ser calificado como educativa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué antecedentes tiene la educación educativa en el país? Para desarrollar la primera pregunta, ¿qué características debe cumplir un programa para que sea educativo? Bien,
Eh, en primer lugar, debe mover el interés del alumno, ¿no? Debe mover el interés del alumno. Claro, el profesor también en lo que es el desarrollo de la clase lo va a incentivar, tiene que motivar, pero sobre todo interesar al alumno para que él mismo pueda ir construyendo, ¿no?, su camino al aprendizaje. Entonces, el programa puede estar ahí, ¿no? El programa televisivo o el discurso narrativo de la tele o del programa en sí. Pero, ¿qué pasa si el docente no anima o no hace interesar al alumno? Probablemente va a ser una tarea más, pero no se va a llegar a una buena metacognición, ¿no? O a desarrollar eh, con, con un final exitoso esa sesión, tal vez. Bien, para ello el programa debe ser educativo, pero también, como les menciono, tiene que motivar al alumno, ¿no? Y esa tarea tal vez lo dejo en esta oportunidad a los docentes, porque nosotros somos los primeros, o deberíamos ser los primeros en interesar al alumno, ¿no? Porque, o sea, puede ser complicado, sí, porque el alumno tiene una realidad, y más ahora, ¿no? En esta coyuntura de la COVID, puede tener una realidad muy dura a su alrededor. Entonces, ¿cómo se interesa por un programa? Es una tarea difícil, pero alcanzable, ¿no? El profesor debe interesar, porque el profesor debe conocer la realidad del alumno, por eso el profesor tiene que vincularse con el alumno, conocer sus sentimientos, sus necesidades, ¿no?, sus intereses, su estilo de aprendizaje, ¿me entienden? Entonces, son variables que hacen que un alumno, más el apoyo del docente, más la intervención del docente como mediador, y también como introducido el programa de la TV, lleguen a una sesión exitosa. Ahora la segunda pregunta, ¿no?, que me dice, ¿qué antecedentes tiene la educación educativa en el país, en Perú? Eh, Uno de los proyectos que más me llama la atención ocurrió en el 2008. En el 2008, la empresa de tecnología Microsoft empezó un programa educativo llamado Alianza por la Educación. Empezó en varios países de Latinoamérica, pero que no llegó al Perú. Pero lo importante, y quiero resaltar, es que ese programa traía una programación que esté relacionada con el currículo nacional. Entonces, era un contenido educativo que está vinculado directamente con el currículo nacional. Y eso es muy importante, ¿no? Es algo que me atrevo a decir que tal vez estamos lejos de eso hoy en día, ¿no? Más allá del programa Aprende en Casa que el Estado ha implementado en la actualidad. Pero desde mi perspectiva, ese proyecto o esa estrategia que lanzó el Minedu es por las circunstancias, ¿no? Más no por una iniciativa propia. Bien, entonces ese programa traía programas educativos que están relacionados directamente con el currículo nacional. Y eso es lo que resalta. También eso fue en el 2008 y no se llegó a concretar en el Perú. Había también otro programa de la empresa de telecomunicaciones DirecTV. También quería traer programas al Perú netamente para la infancia, ¿no? Para la infancia, que están vinculadas más al juego, pero tampoco se llegó a concluir. El programa se desarrolló en muchos países como Puerto Rico, México, Chile,
pero no llegó a nuestro país. Pero, ¿qué podemos resaltar? Que existen ese tipo de programas que sí puede pasar, que sí se puede dar y que el Estado tome esos ejemplos para lanzar un proyecto similar en Perú, ¿no? Eso sería muy bueno y espero, me gustaría que esta charla llegue al Ministerio de Telecomunicaciones, ¿no? Al Ministerio de Educación, porque ellos son los responsables de implementar este tipo de estrategias, ya que ellos son los que se encargan, ¿no? De definir, de poner las estrategias, ¿no? En el Perú. Y como es el Estado, también tiene la capacidad de brindar televisión satelital, que sabemos que podamos tener acceso gratuitamente. Entonces, ese es algo viable, ¿no? Es algo viable y también para las zonas más alejadas del Perú. Eso se puede dar. Porque, como les repito, de cada 100 hogares en el Perú, casi el 90% tiene un televisor en su hogar. Bien, entonces, como vemos, los antecedentes de la educación educativa en el Perú no se han dado con mucho éxito, no han habido programas que se han querido implementar, pero no tan directamente como esos proyectos que les mencioné, ¿no? Ahora, bueno, esa parte sí quiero tocar y también mencionar, no puedo ocultar ni eliminar eso de este discurso de esta noche, es pues el programa de Aprende en Casa, ¿no? Que el Estado ha habilitado como una estrategia educacional para los chicos, para los estudiantes de educación básica, con el fin o con la finalidad de que la educación siga desarrollándose eh, y la educación siga para adelante, ¿no? Y no se detenga. Eso es muy importante resaltar, ¿no? Porque ahora ese programa está en marcha y se va a dar hasta que el estado de emergencia finalice. Para culminar, porque también me gustaría intercambiar opiniones con ustedes, quiero acotar que la televisión es un medio, ¿no? Un medio para la estrategia o la implementación de nuestras estrategias en la clase, pero no se puede dar unilateralmente, o sea, no puede estar el alumno interactuando solo o unilateralmente con el medio televisivo. Tiene que tener el acompañamiento del docente, que es el que puede guiar, ¿no? El que puede guiar a lograr los aprendizajes. Bueno, espero sus intervenciones o preguntas o consultas o tal vez compartir o intercambiar ideas acerca de este punto, ¿no? De la televisión como una herramienta para la educación. Bien, Antonio Romero nos pregunta, ¿no? El docente, ¿cómo puede enseñar a los estudiantes a saber discernir información de lo que es real y de lo que solo es ficción en la TV? Bien, el estudiante, dependiendo de su edad cronológica, va a poder ya discernir lo que le interesa, lo que no le interesa, ¿no? Ya en la secundaria hay investigaciones que claramente definen que el adolescente o el puber ya tiene tal vez un
un gusto que ha desarrollado, ¿no? Entonces opta por ciertos programas que no necesariamente pueden ser de carácter educativo. Entonces, ¿cómo este alumno va a discernir si la información es real o es ficticia? Principalmente con el apoyo del docente, ¿no? El papel del docente como mediador es muy importante porque es él quien va a guiar. Ya sabemos que el profesor dejó de ser el que es depositario del conocimiento, pues hoy en la actualidad el profesor es el que guía al alumno. Esa guía le va a permitir desarrollar esa capacidad de discernir, ¿no? Eh, de lo que es real o tal vez de lo que es ficción o de lo que no es educativo, ¿no? Ya en la secundaria, ¿no? Porque en lo que son etapas más iniciales, ellos eh, simplemente van a necesitar mucho más el apoyo del docente, ¿no? Ellos todavía no sabrían discernir. Bien, tenemos la pregunta del compañero, muy buenas noches. Darwin Pu, ¿cómo influye en el educando la TV a diferencia de la web? Bien, esta noche hemos abordado lo que es la televisión. Y me gustaría un poco hacer ahí con eso, ¿no? Que la TV sí educa, porque sí hay televisión educativa, sí hay programas educativos, y tal vez eso es momento de mencionar algunos, ¿no? Como en el canal IP o TV Perú o Movistar, hay canales en señal abierta que son eh, formativos, educativos, culturales, ¿sí? Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el programa que conduce Sonali Tuesta, ¿no? Costumbres. Ese es un programa excelente, ¿no? Que los profesores lo podríamos coger. 18 años al aire. Ella lleva, lleva a las pantallas lo que son las tradiciones, festejos, ¿no? Bailes de nuestro país. Es un programa educativo. Ahora otro, eh, en IP podemos hallar muchos de variadas calidades para niños, para jóvenes, hay de ciencia, hay de tecnología, hay ambientales, ¿sí? Buenas noches, José Manrique. Bien, bien, José, vamos a ver qué nos preguntas. Medidas extremas, dice, para condiciones extremas. Sé que hay muchos colegas que difieren del propósito de Aprendo en Casa. Sí, José, el propósito en verdad es un dilema, ¿no? Ahorita hay una polémica con respecto a eso, ¿no? Definitivamente son decisiones extremas para condiciones extremas. Esa es la situación en la que nos ha llevado esta coyuntura actual, ¿no? Y el Estado no ha cogido lo primero que tiene, tal vez a lo más fácil, lo que son esos programas, ¿no? Y muchos critican cómo se lleva a cabo la estrategia Aprende en Casa. Mm, porque hay muchas eficiencias, ¿no? A veces no llega a todos, o los horarios, o el contenido, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo contigo, José Mavique. Saludos. Bien, muchas gracias a los que nos han seguido esta noche. Les invito a, a indagar un poco más como colegas que somos de la televisión educativa, ¿no? Para finalizar, quisiera dar unas ideas de conclusión. La televisión como medio actual y que cada vez se va actualizando más, se hace más eficaz, llega a más personas. Como les dije al principio, no es la única ni la mejor, pero es una oportunidad que se puede tomar, es, es una herramienta que se debe utilizar. Sabemos que hay otros medios,
pero sabemos que hay otros medios, pero podemos tomarla como algo más, más tradicional, tal vez volverlo más tradicional. Y ya no que sea como un aparato que no sea accesible a la educación, sino que también se vincule. Y es una tarea que tenemos los docentes, así como toda la comunidad educativa. Bien, quiero despedirme ya. Un gusto eh, haber estado en contacto con ustedes y les invito a que también sigan otras transmisiones que se van a dar por esta misma vía con temas muy interesantes. Muchas gracias. Cuídense mucho y saludos a todos.